No sé si a esta altura haya alguien esperando una nueva opinión sobre Saw 10, porque claro, llegó 3 meses tarde. ¿Y cuál es mi explicación? Ninguna. Simplemente no he tenido el entusiasmo de hacer el video, porque de hecho yo vi la película un día antes de que saliera para mi país, y no me pregunten cómo. En ese momento no me sentí tan bien al terminar la cinta, pues esta me dejó con un sinsabor, así que decidí esperar un poco más de tiempo hasta darme la película otras 3 veces más, y así poder llegar a hacer un análisis más contundente, y ver si sentía lo mismo que la primera vez que la vi. ¿Adelanto? Sí, sentí lo mismo. Pero para poder explicar más a fondo esto, voy a ahondar en diferentes aspectos que han hecho importante a la saga de Saw, y que servirán para dar una reflexión final. Pero recuerda que esto solo es mi opinión, así como todo en este canal. Si quieres conocer lo bueno y lo malo que tuvo Saw 10, quédate aquí. Yo soy Chris y comenzamos. Saw 10 se sumerge nuevamente en el mundo macabro de trampas mortales y decisiones difíciles. Como ya lo había dicho en un short de hace tiempo, la dirección de la película iba a ser a cargo de Kevin Greuter, director que ya había dirigido la cinta de Saw 7, y esto generaba un aura de que la cinta se podría parecer en algo a las entregas antiguas. Y créanme, esto es algo que me entusiasmaba mucho, porque seamos sinceros, Jigsaw 2017 y Spiral no estuvieron a la altura como sucesoras de la saga del juego del miedo, pues en una donde se sacaron un aprendiz debajo de la manga y en la otra donde era totalmente predecible el imitador de Jigsaw, dejaron ver que la saga estaba en decadencia. Aunque esto no era lo principal que hacía que la saga fuera buena, pues si vemos las 7 primeras películas, sabremos que no siempre se catalogaron por tener el mejor guión muchas de estas, pero mantenían su esencia a través de la ambientación, las tomas oscuras, la tenue iluminación, los lugares encerrados y la atmósfera sucia era lo que te generaba la sensación de que estabas viendo una película de Saw, y en esta 10ª entrega nuevamente volvíamos a tener estos aspectos. Otra cosa buena que se notó por parte de la cinta es que desde los inicios la producción ya había dejado entrever que esta transcurriría entre la primera y la segunda película, además de que esta buscaría explicar las motivaciones más a fondo del personaje de John Kramer. Esto para mí, como fan de esta franquicia, me pareció muy interesante, pues siempre en la saga habíamos visto más a Jigsaw que a John, y que esta película tratara más a fondo su filosofía era algo que impactaría mucho en la audiencia, y considero que esto salió un 50-50. ¿Y por qué lo digo? Bueno, pues aquí empieza lo malo, y para explicarlo el 50-50 tengo que decir que Saw no ha sido una franquicia de terror solo por el hecho de que hayan habido muchas muertes sangrientas o mutilaciones a raíz de trampas que cada vez son más estrambóticas con el paso del tiempo, sino el que se ejecuten esos actos que puedan generar la muerte. Es algo parecido al fondo y la forma, pues lo que ha hecho atrapante a la franquicia de Saw no es lo que se hace, sino el cómo se hace. Para ahondar más en esto podemos mencionar cualquier película de la saga Saw, por ejemplo la 6ª entrega. En esta vemos que William Easton supera una serie de pruebas, una tras otra, hasta llegar a una prueba final que no logra superar porque esa decisión ya no está en sus manos. Fondo. Pero también vemos que William en cada prueba que supera se ve relacionado con alguien que conoce y se le es difícil avanzar por estos lazos que él ha creado. Y al llegar a su prueba final, él no puede tomar las riendas de su vida. Y esto representa lo que él hacía en su compañía, donde él otorgaba seguros determinando si esta persona era apta o no apta para vivir, reflejando que no era una decisión de dos partes, y es que en esta prueba final es donde se le quita esa posibilidad, para que él sienta lo que es estar del otro lado. Forma. Ahora, teniendo en cuenta que Saw 10 no intenta ponernos en la piel de las víctimas, en este caso de los estafadores, sino que el protagonista es el propio John Kramer, ya con esto se nos debería argumentar un poco más el porqué de sus acciones, no solo que todo pase porque sí. Y alguien me dirá, es que él actúa así porque lo estafaron. Pues es aquí donde entra el 50-50. Verán, yo mencioné que era muy acertado que en la película se nos contara más sobre John Kramer, pero no de esta forma en que lo hicieron, pues cuando la cinta estaba en producción, a su vez se hacían diferentes anuncios, como que esta película era para los fans, volveríamos a ver el inicio, conoceremos más acerca de Jigsaw, cosas así, dichas como para atraer nuevamente a los fans que habían dejado la franquicia,
Pero no, lo que yo noté con el transcurso del tiempo es que esta película la hicieron para atraer público nuevo, y esto no tiene nada de malo, pero al hacer esto se les olvidó que ya habían cosas establecidas en el universo de Saw, cosas como que no hay que actuar con venganza, no dejarse llevar por las emociones, y son estas mismas cosas que obviaron a la hora de escribir las acciones que iba a tomar John en la película. Porque para alguien que nunca haya visto Saw y vio esta película por primera vez, habrá sentido algo de tensión cuando John es puesto a prueba, pero para los que ya conocemos sobre la saga no se nos hizo sorprendente, porque sabíamos que él no iba a morir en ese momento. Y es que la forma en la que escribieron el personaje de John para esta película es como para que le tuviéramos lástima a él, y nos doliera que le pasara algo. Esto mismo haciendo que nos pusiéramos de su lado y quisiéramos que cobre venganza. Esto de la venganza se nota demasiado por el hecho de que John solo estuvo allí explicando pruebas sin dar un porqué o una reflexión. Créanme que pareciera como si yo quisiera que todo estuviera totalmente explicado y que cada prueba debería de dar un mensaje filosófico sobre la víctima y cosas así, pero es que si el personaje está escrito de esta forma durante toda una saga, ¿por qué cambiarlo? Si eso lo vuelve más interesante, le da más matices al personaje y no solo lo hace ver como alguien que quiso tomar venganza y ya, pues parece que no lo cambiaron, simplemente lo obviaron, porque recientemente se supo que se liberaron 30 minutos de escenas eliminadas que ayudan a conectar muchos aspectos de los cuales ya mencioné. Además, había leído en alguna web que estas escenas se eliminaron para no aturdir a los nuevos espectadores que verían la película. Es así como por querer tener más impacto en un público nuevo, se desechó material clave que serviría para esclarecer las acciones de John en la cinta. Entiendo que como producción quieras atraer nuevo público, porque eso significará más ingresos y así poder producir más, pero si ese fuera el caso, ¿por qué el ubicar la película en un tiempo que transcurre entre la primera y la segunda? Era claro que tendrías que hacer referencias a algo que pasa en la saga, y más aún que esta siempre se ha caracterizado por jugar con la técnica de los flashbacks. ¿No hubiera sido mejor contar una historia nueva? En lugar de sacrificar metrajes que le dan sentido a las acciones que toman los personajes o en este caso el protagonista. Con todo esto que dije quiero recalcar que soy fan de la saga Saw, a veces hay cosas que me gustan y cosas que no. En este caso la 10ª entrega de Saw me pareció una película buena, que tuvo miedo a ser mejor por no querer profundizar más en el mensaje de su protagonista. Recuerda que todo esto es mi opinión, me interesaría conocer la tuya en los comentarios. En fin, espero les haya gustado el video. Si fue así, ya saben que me pueden apoyar dejando su like, dando clic en el botón de suscribirse y el de compartir. Yo soy Chris y hasta la próxima.